Sportivo Meliano, el club que pasó por el infierno del fútbol paraguayo, es decir, la segunda ascenso en su momento, tercera edición del fútbol paraguayo, y en la actualidad, primera C, la cuarta edición del fútbol paraguayo, a llegar a la élite, es decir, la primera edición donde se está codeando con clubes como Cerro Porteño, Olimpia, Libertad, Guaraní, Nacional y otros clubes tradicionales de la edición honor de este país. La de Azulada fue fundada el 6 de enero de 1936 en la zona de Villa Amelia de Asunción. Por este motivo se llama Sportivo Meliano. De allí viene el nombre del club. El club pasó por varias mudanzas de terreno de juego, 4 en total, contando ya la actual. La última fue en Villeta, en donde se encuentra el nuevo recinto deportivo, es decir, el estadio La Fortaleza del Puquisiri, en donde es local el Sportivo Meliano en la actualidad, que cuenta con una capacidad de 7.000 espectadores. Tuvo ya su encuentro debut entre el Sportivo Meliano versus Nacional en la fecha 6 del torneo de Apertura 2025, donde fue victoria 2-1 para el cuadro del Albiazul y ganó en el estreno absoluto, donde hubo buena cantidad de gente en el estadio, y eso podemos mencionar como una de las principales hazañas del cuadro de Ameliano. Pero hay que hacer un inicio y un final, por eso hablaré del inicio del Ameliano. El primer título de APF para Ameliano fue de la segunda ascenso del año 1959. Además, como dato anecdótico, este equipo figura en el libro Guinness World Records por un encuentro disputado el 1 de junio de 1993 ante General Cayo Campo Grande, debido a que el juego terminó con 20 jugadores expulsados por el árbitro William Weyler por la segunda de ascenso, tercera edición y última categoría del fútbol paraguayo en aquel entonces, y por eso figura este equipo a nivel Guinness. En el año 1997, con la creación de la intermedia, por este motivo el cuadro de la B Azulada fue enviado a la última división, es decir, ya la primera C del fútbol paraguayo. En el año 2000 fue subcampeón de esa categoría y ascendió, pero el año siguiente descendió, es decir, empezó a ser un club ascensor. En el año 2003, luego de 2 temporadas en el sótano de Balompié Guaraní, vuelve a la tercera división del fútbol paraguayo, se mantiene en 2 campañas y regresa a la cuarta división a la siguiente. En 2006 logra el ascenso al vencer al Oriental en la final, ganando 1-0 en el primer partido, el de ida. La vuelta la ganó 3-2, ambos partidos jugados en la arboleda de Rubio Ñu. Al siguiente año, en el año 2007, baja nuevamente y tiene un proceso importante desde 2008 hasta 2015 en la primera C del fútbol paraguayo, el periodo más largo en la categoría. En ese año 2015 es subcampeón y regresa a la primera B después de 9 años de angustia. En 2016 estuvo en la pelea por el título y un tropiezo lo deja como subcampeón, y por tanto debía jugar el repechaje ante el subcampeón de la primera nacional, y pierden contra el conjunto de 21 de septiembre de Encarnación. El primer partido del de ida fue en Encarnación 3-2 para el cuadro de Cano, y en la vuelta fue 2-2 en el estadio José Silva, estadio anterior al estadio Fortaleza de Puquisiri, en donde hacía local el cuadro Sportivo Meliano. En el 2019 logra el título de la primera B y sube a la intermedia. En el año 2021 termina cuarto en la segunda categoría del fútbol paraguayo, y por eso debía jugar la promoción ante Sportivo Luqueño, ya que en ese año en la categoría intermedia habían 3 cupos directos a la primera división y el cuarto jugaba promoción, y por eso enfrentaron tanto Sportivo Luqueño, que estaba en su centenario, ante el cuadro Sportivo Meliano. Fue un partido doble, es decir, ida y vuelta en el Estadio Defensor del Chaco, ambos partidos. En la ida ganó 3-2 el cuadro de la B Azulada, el conjunto dirigido por Humberto García, 3-2, y en la vuelta fue 1-1 en el Defensor del Chaco, lo que decretó el descenso del conjunto de Auriazul en su centenario. El goleador de la intermedia de ese año fue Alex Arce. Pasemos al milagro de la salvación y un equipo de barrio campeón. El año 2022 hubieron 2 caras de la moneda para Meliano. El 2022, año debut en la división de honor del Albiazul, tuvo un arranque complicado. El 6 de febrero inició con derrota 3-2 ante Cerro Porteño, uno de los grandes del fútbol paraguayo. Casi todo el torneo Apertura se posicionó en el último lugar de la tabla. Luego, hacia casi el final, terminó penúltimo lugar en la tabla de posiciones, solo por encima del 2 de octubre,
pero último en la tabla de promedios. En tanto, la Copa Paraguay le estaba yendo de buena manera, avanzando ronda por ronda. En el clausura logró una senda de partidos ganados importantes, incluyendo una victoria en la fecha 1 ante Libertad, pero ante el mismo rival, ya en la vuelta, perdió 2-1 y allí se le instituyó al señor Humberto García. Y en su reemplazo llegó Juan Pablo Pumpido, quien llegaba de salvar el año anterior a Sol de América del descenso y había sido subcampeón de la Copa Paraguay. Y en la Copa Paraguay, Ameliano fue avanzando de fase, siendo una sorpresa del torneo, llegando a la final de manera excepcional y enfrentando a Nacional en una final inédita a disputarse en el Estadio Villa Alegre de Encarnación, estadio que se estrenaba de manera absoluta. Fue su primer partido oficial. Fue igualdad 1-1. En el tiempo reglamentario se tuvo que definir por penales y la victoria fue para la B azulada por 4-3, y así se alzaba con su primer título a nivel profesional del Sportivo Ameliano. En la misma semana debía enfrentar nuevamente a Nacional por la penúltima fecha del torneo clausura del año 2022 y logra vencerlo en el Arsenio Rico 2-0. Con ello tenía chances mínimas de continuar en la categoría principal. Debía enfrentar a la Guaraní en la última fecha y en el último partido se le complicó un poco porque inició perdiendo 2-0. Tuvo que remontar la complementaria y ganó 4-2. Y con una serie de resultados, Sol de América no logró hacer los puntos necesarios en esa fecha. Y por eso los descendidos fueron el 12 de octubre de Itagua y Sol de América de Villaliza. Y el que quedó en primera fue Sportivo Ameliano. Sportivo Ameliano, que inició el 2023 enfrentando al Club Olimpia por la Supercopa Paraguay, siendo campeón vigente de la Copa Paraguay 2022. Olimpia siendo el campeón con más puntos del año 2022. Esto fue el 25 de enero de 2023. Y el cuadro de Sportivo Ameliano ganó 1-0 en el estadio Bueno Defensor del Chaco. En aquel entonces Defensor del Chaco solamente. Y fue victoria para el cuadro de Villa Amelia. Hablando de una Sudamericana, su primera participación internacional, no pudo avanzar la fase nacional, en donde enfrentó a Guaraní y terminó sucumbiendo 3-1. Y en su primera participación no logró alcanzar fase de grupos, ni siquiera jugar ante un equipo extranjero. Vamos al año 2024 en la Sudamericana respectivamente, en donde el conjunto de Ameliano se destacó y mucho, primeramente eliminando la fase nacional a la Olimpia, venciéndolo 2-0 el 7 de marzo del 2024, dejando a Olimpia sin torneo internacional. Y en la fase de grupos estuvo en compañía de Paranaense, Atlético Paranaense de Brasil, bicampeón de la Sudamericana, Danubio de Uruguay y Rayo Zuliano de Venezuela. El primer partido fue goleada 4-1 del visitante del conjunto de Paranaense por sobre Ameliano en el estadio La Nueva Olla. El segundo partido Ameliano fue 0-0 ante Danubio en el estadio Centenario, un buen resultado para ser de visitante. Después logró ganar de visitante en Venezuela, Rayo Zuliano 4-0. Luego vino la victoria ante Rayo Zuliano nuevamente de local 1-0. Después la victoria ante el conjunto de Danubio, en donde el cuadro de Ameliano logra vencer al conjunto de Danubio y entonces llegó con chances de ser el primero en la última fecha. Esto debido a que el conjunto de Atlético Paranaense había perdido fecha antes ante el conjunto de Danubio de local, es decir, Paranaense perdió en la arena Baixada 2-1, y por eso Ameliano y Paranaense se dirimían la posibilidad de definir quién será el primero del grupo. Y ante la sorpresa de todos, terminó siendo el primero Ameliano, venciendo 2-1, en realidad 1-0, perdón, al conjunto de Atlético Paranaense, y por ello es que el conjunto de la B azulada era puntero de grupo y saltaba en la fase de playoff y pasaba directamente a octavo final, premio que se le da al primero de cada grupo de Sudamericana. En esa fase enfrentó a uno de los mejores terceros, que era Libertad, que venía de eliminar al conjunto de Fortaleza en la fase de playoff, y Libertad
jugó ante el conjunto del Sportivo Ameliano. El partido de ida fue 1-1, de vuelta fue 0-0 y en los penales el que ganó fue Libertad, aunque Ameliano tuvo la oportunidad de vencer en los penales, no aprovechó la ventaja mínima en los penales y terminó perdiendo aquel partido. Ahora a mencionar el historial con los 5 mejores equipos del fútbol paraguayo. Hay que mencionar que Sportivo Ameliano es el único equipo que tiene saldo positivo en el historial general con Olimpia. 15 partidos disputados, tiene 8 victorias, 2 empates, 5 derrotas, goles a favor para Ameliano, 18, goles a favor para Olimpia, 19. Vamos con Sportivo Ameliano versus Cerro Porteño. Esto data de 13 partidos jugados, una victoria para Ameliano, un empate y 11 derrotas, o sea, es decir, victorias de Cerro Porteño. El historial más desigual entre un equipo entre los 5 más destacados del fútbol paraguayo y Ameliano. Después pasamos con el Albiazul ante el Libertad. 15 partidos disputados, 2 victorias para Ameliano, 3 empates, 9 derrotas, 11 goles a favor, 27 en contra. Libertad es el club que le hizo más goles al Sportivo Ameliano. Sportivo Ameliano versus Nacional, 14 partidos disputados, 5 victorias para el conjunto de Villeta actualmente, 5 empates y 4 derrotas, goles a favor 15, goles en contra 12. Aquí hay que tener en cuenta que Ameliano le ganó la Copa Paraguay a Nacional en Encarnación, en estreno absoluto del Estadio Villa Alegre y en estreno absoluto del Estadio La Fortaleza del Pique City, donde es local actualmente. Le volvió a ganar a Nacional, en esta ocasión 2-1. Y ante Guaraní, Sportivo Ameliano tiene este historial: 14 partidos disputados, 2 victorias, 7 empates, 4 derrotas, goles a favor 16, 18 en contra. Esto es lo que podemos hablar del Sportivo Ameliano en cuanto a su historia, cómo llegó a la élite, y veremos si en algún momento llega a clasificar a la Copa Libertadores, porque es un equipo que trabaja bien, que es protagonista en los torneos y últimamente ha estado más cerca de la Copa Libertadores, intentando clasificar a través de la Copa Paraguay, como también a nivel de acumulativo, que es cerca del descenso directo. Para ustedes, ¿Ameliano creen que en algún momento ganará algún título de primera división o clasificará a alguna Copa Libertadores en los próximos años? Espero sus comentarios, espero que le den like y se suscriban para más contenido. Chao, chao.